vamos a hablar un poco del significado, la comida. ¿Por qué nosotros en la Navidad mezclamos la hallaca, el pan de jamón, el dulce de lechosa? Hay muchas cosas de qué hablar en la Navidad. Pero ahora a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Uno es saber cómo se hace una hallaca y la otra es saber por qué se le llama hallaca. Y para ello tenemos aquí en nuestro sillón blanco a nada más y nada menos nuestro historiador Edgar Lugo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Me complaces con esa petición? Claro que sí, para eso estamos. Gracias, Venezuela, gracias, TVs. Cuéntanos, la hallaca. La hallaca tiene un significado muy particular desde el punto de vista de nuestro concepto histórico como sociedad, primero precolombina y luego con el proceso de mestizaje a lo largo de casi desde 1492 durante Imagínate. casi 500 y tantos años de ocupación y luego por el proceso de independencia. La hallaca forma parte de esa vinculación precolombina del alimento básico natural que tenían los nativos americanos antes de Colón, que era el maíz, la papa, la yuca. Sí. Esos eran alimentos que para la Europa conquistadora no eran conocidos en ese momento histórico. Estaban de este otro lado. Estaban de este otro lado. Claro. Cuando ellos se dieron cuenta que existían este tipo de leguminosas y de vegetales totalmente extraños a su concepto de alimentación, fueron descubriéndose nuevos usos para ese tipo de materiales. Ese proceso de mestizaje que se hizo con nuestra presencia, tanto el negro, el blanco y el indio, en este caso el mestizo, el intermedio. ese proceso de mestizaje también se dio con nuestra alimentación. Muy bien. Fíjate que aquí en América no existía para ese momento las aceitunas, Las pasas. las pasas, todo eso eran cuestiones que eran traídas desde Europa. Claro. Y fueron colonizándose a través de la siembra y cultivo de todas esas nuevas especies. Ahora, Edgar, a mí me mata la curiosidad, estoy seguro que mucha gente en Venezuela, ¿por qué se llama la hallaca? O sea, ¿era la palabra hallaca? O sea, ¿cómo? Sí, cómo? hay una vinculación desde el punto de vista del verbo Sí. aborigen, del verbo de la construcción de ese significado. Es como decir hierba. ¿Por qué? Porque el envoltorio de la hallaca precisamente es la hoja de plátano. De plátano. Otro alimento que era autóctono de nuestro sitio histórico, de nuestro escenario geográfico en ese momento. Y además que era necesario, yo sé que tú lo vas a decir, era necesario atrapar toda esa alimentación o ese En alimento un envoltorio particular. Y no habían plásticos ni bolsitas de Nada plástico de como eso, hace nada ahora. de eso. Es más, era el pabilo, se utiliza de un tiempo para acá porque antes era la misma hoja Era la la misma que fibra amarraba. de Claro. la hoja de plátano. Entonces, ¿qué sucede? Ese envoltorio permitía, y no solamente acá en el área geográfica de Venezuela, estaba extendido desde el norte de México hasta prácticamente llegar al sur del Brasil, porque el plátano es autóctono del área tropical. Entonces los aborígenes utilizaban esos envoltorios precisamente para poder darle conservación a los alimentos que ellos procesaban dentro de su actividad social de alimentación. Claro. Eso hay que tomarlo, o sea, ver ese trabajo es un trabajo ancestral. Y además para conservar, porque Y el trabajo se conservar. hacía para comerlo más tarde, no era para comer al Correcto, momento. y utilizaban sobre todo cuando entraban las etnias en combate, en guerras intestinas entre ellos mismos. Ese era como decir, hoy en día la ración de combate del guerrero. Metían en su busaca 2, 3, 4 bollitos de estos que no tenían, por supuesto, esa mezcolanza que existe hoy en día como es el nombre de la hallaca. Eso Claro. vino posteriormente. Pero tú dijiste algo que se utiliza mucho y lo hacen en mi casa. Mi abuelita, en que paz descansa, nos enseñó eso. Ella hacía, por ejemplo, los bollitos y era la sobra de toda la hallaca y lo mezclaban, ¿verdad? Sí, ahí Cuéntanos. viene el asunto de la hallaca. Fíjate que cuando viene el proceso de conquista y ocupación del Valle de Caracas y sus alrededores, se esclavizaron a los nativos precolombinos y prácticamente una forma de protesta de ellos en contra de los amos, en contra de los subyugadores, era no comer. Claro. Entonces, ¿qué conseguían ellos para alimentarse? De las sobras que dejaban los dueños de las haciendas y todas estas cuestiones, utilizaban eso más la molienda del maíz y conformaban un bollito con todas esas sobras particulares. Y después y mezclaban carne, las aceitunas, todo lo que dejaba el amo, ellos lo utilizaban para hacer
una comida. Igualmente el fenómeno de la cachapa. Ahora, ¿por qué en Navidad? Porque, por ejemplo, me confieso, yo tengo hallacas en el freezer de mi casa del año pasado, que todavía en estos días me desayuné con una. Divina. Y saben espectaculares, porque la guardamos en el freezer. Yo les doy el consejo, que no soy chef, pero así mi mamá me lo hace saber, es que yo las saco la noche anterior, las dejo airear un poco, la masa vuelve a su estado natural, suave, pero ya está cocinada, y lo que hay que cocinarlo los 30 minutos que hace falta para que queden igual. Y saben mejor que la hallaca que hizo mi mamá en Navidad. ¿Por qué en Navidad las hallacas? Mira, precisamente es el alimento de la comunión de la sociedad. Hacer una hallaca implica utilizar una gran cantidad de personas y generalmente son la familia. Entonces tiene un significado tan hermoso de comunión familiar y sobre todo para la celebración del nacimiento del Niño Dios, que es lo que une a la familia venezolana en una ceremonia, porque se convierte en una ceremonia culinaria. Es hacer el guiso, hacer la masa, lavar las hojas, amarrar, y los ingredientes, los ingredientes. Qué bueno. Entonces forma parte de ese plato tradicional tan hermoso que nos llama a la comunión en familia, y la que unión es lo en que familia. nosotros Qué bueno. necesitamos rescatar. Edgar, oye, qué bueno que estés con nosotros, Edgar Lugo, historiador, mi hermano, mi eterno agradecimiento por toda esta historia que nos está regalando.